explicado, ¿cierto?, lo básico del SQL, vamos a ocupar los comandos y las palabras reservadas. Entonces, para hacer este ejemplo, tengo el cliente y servidor. Me voy a conectar desde el cliente, voy a abrir, ¿cierto?, vía web, la base de datos que construimos ayer. ¿Ya? Se conectan por phpMyAdmin. ¿Ya? Y vamos a hacer algunas consultas. Entonces, vamos a trabajar sobre la base de datos que se llama biblioteca. ¿Ya? Y lo que vamos a crear, vamos a insertar unos registros en la tabla autores para que no funcione el ejercicio. ¿Ya? No funciona el ejercicio. Estas tablas, ninguna tiene datos, ¿cierto? Están todas vacías, están solamente construidas, porque hicimos la base de datos pero no tienen registro. Entonces, autores, vamos a llenar los dos otros registros para hacer una consulta básica, ¿ya? ¿Sí? La pincho la autores, lo vamos a insertar manualmente. 3 registros, la idea es que todos hagamos los 3 registros para que nos dé el mismo resultado en la consulta que vamos a comprobar, ¿ya? Entonces tengo la tabla autores, ¿sí? ¿Qué autor tiene cuántos campos? 3, que tiene un código, un nombre y un apellido, ¿cierto? Los vamos a insertar, ¿cierto? Pinchamos insertar, y por defecto el motor de base de datos me permite ir insertando de 2 en 2, ¿cierto? De 2 registros. Por eso me muestra repetida, ¿cierto?, las 2 pantallas. Vamos a crear el autor código 1, ¿cierto? Lo vamos a llamar Nicanor Parra. Nicanor Parra. Vamos a crear un segundo autor. ¿Ya? Autor 1, ¿cierto? Código 1, nombre Nicanor, apellido Parra. ¿Ya? Número 2, un chileno, Pablo Neruda, ¿cierto? Y una vez que tenemos los 2 registros, continuar. Vamos a hacerlo con 2 registros para hacer la prueba, ¿ya? Entonces, en comando SQL incluso aparece la descripción. ¿Qué comando ocupó? Ahí está. Inserinto, ¿cierto? Que lo vamos a explicar después en la otra clase. Lo vamos a trabajar. Ahora lo hicimos manualmente. ¿Ya? Entonces se insertaron 2 registros. Ahora vamos a hacer unas consultas. ¿Dónde hacemos las consultas? ¿Cierto? Acá hay una pestaña que se llama SQL. Tenemos que estar ahí, dentro de la base de datos, ¿cierto? Ahí. Aquí está el servidor. En la primera pestaña me indica el servidor. En la segunda pestaña me entrega la base de datos en la que vamos a trabajar. ¿Eh? Entonces, estando en la base de datos, van a la pestaña SQL, que es el editor de consulta. Y aquí vamos a ejecutar una consulta ocupando los select y los from. Entonces, lo que vamos a hacer primero es mostrar el nombre y el apellido de los escritores que tenemos en la tabla de autores. Entonces, ¿cómo sería el primer comando? Select en mayúscula. Tenemos que traer el out-nombre, coma, out-apellido. Así se llaman los campos, ¿cierto? ¿Sí? From, ¿desde qué tabla? Autores. Autores, no autor, autores. Y terminamos con punto y coma. Terminan con punto y coma. Select, out nombre, out-nombre, coma, out-apellido, from autores. Select y from, palabras reservadas, y se escriben con mayúscula, ¿ya? ¿Cierto? Y usted, si quiere, va guardando las consultas en un bloc de notas después para recordarse. Esto las voy guardando también acá, las voy pegando, previendo las que voy haciendo. Y después le sirve como un apunte. Y continuar abajo para que se ejecute. ¿Qué debería traer de vuelta? Abajo trae el resultado. ¿Cierto? Me trae Nicanor Parra, Pablo Neruda. Perfecto. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Tenemos la primera consulta. ¿Ya? Se genera una consulta SQL. Se demora
casi la nada milésima de segundo porque es rápido el resultado trae, ¿cierto? Una consulta pequeña, ¿ya? Y que el cliente la va a buscar al servidor y la trae de vuelta hacia el cliente. Otra consulta. Otra consulta. Vamos a ocupar ahora el símbolo comodín. En vez de aplicar los nombres de los campos, lo vamos a reemplazar con el símbolo asterisco. Entonces, select asterisco from autores. El asterisco es símbolo comodín y lo que va a traer va a ser todos los campos, sin tener que declararlos uno a uno, los campos de la. Perfecto. Select asterisco from autores. Punto y coma, continuar. ¿Se llaman así los campos? No, que ingresaste 2 veces el registro, por eso. Es complicado de insertar. Cuando te das insertar el mismo número, lo pusiste 2 veces en el código del autor. Eso hice duplicado. Select asterisco from autores, ¿cierto? Y ahí me trae todos los campos, no solamente el nombre y el apellido, sino que el código también. Entonces, select asterisco from autores, ¿cierto? Trae todos los campos. Ya. Apliquemos una condición. Vamos a traer, miren, vamos a traer ahora, mostrar el nombre y el apellido del autor donde su código sea 2. ¿Cierto? Para traer solamente uno. Que muestre uno. ¿Cómo sería la condición? Para que vamos terminando. Solamente traer un autor. Miren. Donde su código sea 2. Sería select miren, out nombre, out-apellido, from autores. Y ahora aplicamos el comando where que lo estamos viendo hace un instante. Ahora viene la condición. Entonces la condición me permite hacer un filtro. Quiero traer el nombre y el apellido, ¿cierto?, del autor que pertenece a la tabla de autores, pero donde la condición sea que su código sea igual a 2. Entonces sería where out-código igual a 2. Y termino con punto y coma. Ahí aplicaríamos nosotros la condición. Select out nombre, out apellido, from autores, where o donde out código sea igual a 2. ¿Ya? Cuando nosotros estamos comparando números, por ejemplo en este caso out código igual a 2, no se usa ningún parámetro como comillas, se pone el número directo. Si lo que quisiéramos comparar fueran palabras, van con comillas. Por ejemplo, donde autores fuera igual a Pablo, por ejemplo. Si el comparador fuera una palabra, usamos comillas para la palabra. Pero cuando son números, nada, igual al número. Ejecutemos la consulta. ¿A quién debería traer? ¿Cierto? A Pablo Neruda. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos una tercera consulta. ¿Ya? Por ejemplo, también podría hacer otra consulta ahora aplicando una palabra en vez de donde sea igual un código. Por ejemplo, para que terminemos. Select out nombre, coma, out-apellido, from autores,
donde, por ejemplo, out-nombre, mira, si uso el igual, debo acompañarlo de comillas. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, si quiero traer algo en especial, por ejemplo, select outNumber o apellidos from autores donde outNumber se igual a Pablo. Si la palabra es Pablo, palabra, la separo con comillas. En cambio, si fuera un número, outcódigo, sería el número, sin número. El número sin comillas. Las palabras son con comillas, ¿cierto? En este caso, doble. De ahí me traería al autor. Entonces también tengo una forma de rescatar, por palabras o por números. Ahí está la segunda comparación. Ahí está la diferencia. Cuando consulté por número, el número directo. Comillas doble. Comillas doble. Cuando pregunté por nombre, por palabra, comilla doble. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ahí tendríamos ya las primeras consultas básicas. Empezar a practicar con la consulta. Los select. Select from where. Eso es lo básico que vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Lo mismo también, ahora terminando, yo les voy a mandar un apunte más para seguir trabajando en consultas de base de datos y de que llenemos con datos las tablas y empecemos a hacer consultas sobre ellas. ¿Ya? Y para la otra asignatura les voy a mandar los videos más consecutivos. Recuerden, siempre las consultas terminan en punto y coma, las palabras reservadas a los comandos van en mayúscula, ¿cierto? Para ir haciendo los ejercicios de las tablas.